en esta mañana. Vamos a hacer hasta donde Dios nos permita. Y pues quisiera compartir con ustedes en una porción que está en Segunda de Corintios, capítulo 5 versículo 16 al versículo 21. Es una porción que hemos eh, leído en muchas oportunidades, pero que es una porción que causa controversia en muchas vidas, muchos corazones, pidiendo pues a Dios que nos ayude a, a dar una idea de cómo comprender lo que allí está escrito para nuestra enseñanza. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 16 al versículo 21 dice de la siguiente manera: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gloria a Dios. Y vamos a conversar un poco bajo el título Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo. Sin embargo, no me voy a limitar a esa expresión porque hay muchas cosas que puedo conversarles en esta mañana de lo que acabamos de leer. Para la gran mayoría de los seres humanos, en especial para los impíos, les cuesta creer que una persona, pues, que era pecadora, que hacía fechorías en el pasado, que esa persona pueda haber dejado esas costumbres que antes tenía. Eso para ellos les parece bastante difícil. No pueden creer que Dios haya transformado sus corazones, que Dios les haya hecho una nueva criatura. Por lo tanto, para los impíos, todos aquellos que en un tiempo eran malos, lo que están es engañando a los demás, ¿no? Están es bajo una fachada, están ahí escondidos. Pero nuestra vida pasada debe quedar como una referencia de lo que es el poder de Dios, de lo que Dios puede hacer, de cómo Dios ha cambiado, ha transformado nuestra vida, y cómo puede transformar la vida de todo aquel que se acerca a Dios. Lo que antes era, ya eso no tiene importancia. Simplemente, vuelvo y le repito, le queda como una referencia de cómo Dios pudo transformar esa vida que era pecadora, pues convertirla en una vida totalmente diferente. Y ha dejado de ser enemigo de Dios y ha sido reconciliado con Dios. Y esto es lo importante. Ha dejado de ser enemigo de Dios y ha sido reconciliado con Dios. Esto, insisto, es lo importante. ¿Por qué? Porque cuando una persona no logra entender lo que Dios ha hecho en otro, es porque con él no se han reconciliado, porque no le han pedido perdón a él, porque él no es capaz de, pero el asunto no fue con esa persona. Nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios. Nuestros pecados nos han sido
perdonado. Entonces, no es que la persona tiene que ir a reconciliarse con la sociedad, ir a reconciliarse con aquella persona que le cae mal. No, es la sociedad irá viendo cómo Dios transformó nuestras vidas, cómo Dios hizo un cambio y se dará cuenta de que sí se puede vivir para Dios. Y por eso es que la escritura que acabamos de leer dice que ahora no conocemos a nadie según la carne, según lo que era, según lo que hacía, según el pasado de esa persona, ya no conocemos a esa persona según la carne, porque ahora esa persona, cada uno de nosotros, ahora está en Cristo. Ahora está en Cristo. Y cuando estábamos sin Cristo, haciendo lo que nos pedía el cuerpo que hiciéramos, haciendo los deseos de nuestra carne, pues Biblia dice que éramos por naturaleza, éramos hijos de ira. Eso está en Efesios capítulo 2, versículo 3. Efesios 2, 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, cuando usted ve esta porción, se da cuenta de que que todo lo que usted hace o todo lo que usted hacía, no es que este, la mujer que me diste por compañera me engañó y yo comí, y me dio y yo me comí. La serpiente me engañó. No, no es que usted va a buscar las causas, las consecuencias allá afuera o culpa de otro. Mire lo que dice allí. Vivimos en otro tiempo haciendo los deseos de nuestra carne, haciendo los deseos de nuestra carne, de manera que es dentro de nosotros, somos nosotros lo que cedemos a lo que nos pide la carne. Mm. A la carne le gusta que la acaricien, a la carne le gusta que le den besitos, se siente chévere, a la carne le gusta un montón de cosas, deseos y pasiones, y dice, haciendo los deseos de nuestra carne. Dice, haciendo la voluntad de la carne. Haciendo la voluntad de la carne. De manera que la carne maneja a su antojo a toda aquella persona que no está en Cristo. La carne le pide, no es la boca le pide, ¿no? No es que me sabe la boca hamburguesa, no que me sabe, no. Es que la carne le pide hacer y la persona se rinde a la voluntad de la carne y se rinde a la voluntad de los pensamientos. Y por eso dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, estas obras pecaminosas de la carne en las cuales vivíamos ya no deben estar en ninguno de nosotros. O sea, tenemos que meter la carne en cintura, ¿no? Hacer que la carne se doblegue, hacer que la carne, que esos deseos de la carne mueran, y la Biblia dice, haced morir los deseos de la carne por medio del Espíritu. Entonces, eso debe ocurrir en nuestras vidas. En Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos,
ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque todas estas cosas que están acá descritas son deseos de la carne, voluntad de los pensamientos, este, esa voluntad que lleva al ser humano a hacer cosas que no convienen. Y sigue diciendo, y esto erais, tiempo pasado, esto erais alguno, mas ya habéis sido lavado, ya habéis sido santificado, ya habéis sido justificado en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. De manera que si usted dice estar en Cristo, pero persiste ser un fornicario, persiste en ser un idólatra, persiste en ser un adúltero, persiste en ser un afeminado, persiste en acostarse o echarse con varones como si se echara con una mujer, si persiste en ser ladrón, si persiste en ser avaro, si persiste en ser borracho, si persiste en ser maldiciente, si persiste en ser estafador, si usted persiste en esa conducta, es porque aún no ha sido lavado, porque aún no ha sido santificado, porque aún no ha sido justificado. Necesita un cambio, una transformación en su vida. Y no es que, ay, es que Dios me acepta como soy. No, usted debe ser transformado, debe ser cambiado. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavado. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. Estas cosas deben quedar en el pasado y por eso es que no vamos a conocer a las personas por lo que antes hacía, por lo que era en el pasado, según la carne, sino que ahora vamos a conocer a las personas por lo que la obra que ha hecho Dios por medio de su espíritu en nuestros corazones. Ese cambio, esa nueva criatura de la cual hemos pasado, llegado a formar parte, que hemos pasado a hacer. Entonces no se empeñe en seguir viviendo en el pecado, no insiste en seguir haciendo cosas abominables, sino que ya lo que antes hacía, eso quedó atrás. Por mucho placer, por mucho disfrute que sintió, que sentía, pues esa es una obra abominable, pues déjela atrás, salga de esa situación. Cuando esto ocurre es porque usted ha llegado a ser una nueva criatura en Cristo, una nueva criatura en Cristo. Por eso la porción que leímos al inicio dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo. Y quiero empezar a hacer eh, énfasis en esta expresión. Fíjese que ahí dice, si alguno, bueno, ese si alguno somos usted y yo, alguno, usted y yo, que ahora hemos dejado de ser enemigos de Dios eh, y hemos venido al reino de su amado Hijo, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por ese sacrificio, dice la Biblia que nosotros fuimos reconciliados con Dios. Ahora estamos en Cristo. Ahora mi pregunta para usted es, cuando yo le digo que usted y yo estamos en Cristo, ¿qué le estoy diciendo? ¿Significa que estamos metidos dentro de Jesucristo? Porque allí dice en. Si alguno está en Cristo, como ahí dice en Cristo, entonces para algunas personas eso significa estar metido dentro de.
Pero bueno, eh, cualquier otro pudiese decir, no, pero es que eso es ilógico. ¿Cómo vamos a estar metidos dentro de Jesucristo? Eso no es posible. O sea, un ser humano, una persona, no puede estar dentro de otra persona. Y la Biblia habla de plural, ¿no? Habla de que nosotros estamos en Cristo, y- pero no es que estamos metidos dentro, porque, eh, pues, primero que nada, el Señor Jesucristo está a la diestra de Dios, está allá arriba en los cielos, y nosotros estamos acá abajo en la tierra. Dentro del Señor Jesucristo no pudiésemos entrar de esa manera. Pero, ¿por qué estoy haciendo el énfasis en esto? Porque esto que quizás le parezca a usted eh, hasta innecesario, esta aclaración de que no es que estamos metidos dentro, en persona, metidos dentro del Señor Jesucristo, eh, quizás le parezca ilógico que esté haciendo énfasis, pero ya lo voy a retomar con otro versículo que está un poquito más abajo de esa primera porción que leímos, para que usted comprenda y entienda de qué le estoy hablando. Porque hay algunos que quieren forzar que cuando la Biblia dice estar en Cristo, entonces eso significa estar metido dentro de Jesucristo. Y aquí la Biblia dice, uno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, si no está haciendo referencia a estar metido en persona dentro de Jesucristo, ¿qué es lo que significa en? Estar en. Bueno, la expresión estar en, le vamos a ver unas tres acepciones, unas tres formas diferentes de entender esta expresión estar en. La primera, siempre buscando el significado con la Biblia, la primera hace referencia a, a ese Cordero de Dios que estaba haciendo la reconciliación del mundo. Ahorita vamos a verlo en detalle. La segunda forma de ver la expresión estar en habla de la morada en el espíritu. Y la tercera acepción que vamos a ver habla de periodo de tiempo que se inicia desde que nuestros pecados fueron perdonados. Entonces, estas tres formas diferentes de ver la expresión estar en, vamos a repasar en esta mañana, y usted le pido que preste bastante atención para que no se me vaya a eh, diluir en todo lo que le voy a decir. Entonces, hablemos de la primera forma de ver la expresión estar en. Esta primera expresión hace referencia a que en ese Cordero, en el Señor Jesucristo, en ese Cordero, Dios estaba haciendo la reconciliación de la humanidad. La Biblia dice que Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Si no hubiese sido por el Señor Jesucristo, hoy nosotros estaríamos perdidos. Ahora, ¿en qué consiste el ministerio de la reconciliación? Cuando leímos allá arriba, ¿verdad? En el versículo, no lo volví a traer acá a la parte de abajo, pero voy un momento y lo busco y lo leo. Dice la Biblia, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Eso es segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Ese es como el versículo 19, si mal no recuerdo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ministerio de la reconciliación. Entonces, bueno, vamos a ver a qué está haciendo referencia. Porque
Allí, para algunas personas, cuando habla de el ministerio de la reconciliación, para algunos significa que Dios se convirtió en carne. Cuando usted le pregunta, ¿qué es el ministerio de la reconciliación? Bueno, Dios se convirtió en carne y ellos creen que Dios se hizo hombre para venir a morir en el Calvario. Pero eso no es lo que dice la Biblia, que es el ministerio de la reconciliación. Para otros, el ministerio de la reconciliación, dicen, es que Dios se metió en persona, se metió en el cuerpo de Jesucristo. Y por eso es que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre, porque Dios estaba metido dentro de Jesucristo y vivió acá en la tierra con los hombres. Bueno, aun cuando la Biblia habla de la morada de Dios en Cristo, no se está refiriendo la Biblia a que Dios en persona, la persona de Dios se metió dentro del Señor Jesucristo. Eso no es lo que dice la Biblia. Y lo otro es que, o la verdad es que el ministerio de la reconciliación es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y esto es lo que tenemos que entender. ¿Qué significa Dios estaba en Cristo? Hace rato le estaba diciendo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y yo le decía, significa cuando la Biblia dice que si alguno está en Cristo, eso significa que estamos metidos dentro de Jesucristo. ¿Verdad que no? No, eso no es lo que significa. Y ahora vemos aquí la Biblia dice que Dios estaba en Cristo. Ah, pero aquí sí significa que Dios estaba en persona metido dentro de Jesucristo. No, tampoco significa que Dios estaba metido en persona dentro de Jesucristo. Y entiendo que le cause alguna incomodidad porque eh, este versículo, específicamente esa expresión, ha sido mal interpretada con el propósito de sostener o de sustentar una creencia que es extrabíblica, que no está en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia Dios prometió meterse en persona dentro de un cuerpo humano. En ninguna parte, y la Biblia dice bien claro que no hará nada Jehová el Señor sin que antes lo diga a sus siervos, los profetas. Y en ninguna parte de la Biblia Dios prometió que se iba a meter dentro del cuerpo de una persona, él como persona metido dentro de un cuerpo de otro. Nunca lo prometió y nunca lo hizo, ni tampoco lo va a hacer. Pero la mala interpretación de esta expresión es lo que lleva a algunas personas a creer que Dios estaba en persona metido dentro de Jesucristo. Entonces, así como cuando alguno está en Cristo, nueva criatura es, no significa de que está metido dentro del Señor Jesucristo, tampoco significa que cuando dice aquí Dios estaba en Cristo, significa de que Dios estaba metido dentro de Jesucristo. Eso no es lo que dice la Escritura. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, lo primero que vamos a ver es que allí no dice misterio, sino que dice ministerio. Porque hay mucha gente que tratan de explicar esto y dice, hermano, dice, lo que pasa es que usted no le entiende, porque es que eso es un misterio. Es un misterio que Dios se metió dentro de Jesucristo. Eso usted no le entiende, eso es un misterio. La Biblia no habla allí no habla de misterio. Habla de ministerio de la reconciliación. Ministerio de la reconciliación. Así que sálgase de ese misterio, deje el misterio y entienda que está hablando de ministerio.
No se deje engañar de aquellas personas que quieren presentar esto como un misterio y entienda que allí habla ministerio, de ministerio. Lo segundo, lo segundo que le voy a mostrar es que eh, allí dice ministerio de la reconciliación. Allí no dice ministerio de la encarnación. Dice ministerio de la reconciliación. Es como Dios hizo la reconciliación. No es como Dios se hizo carne. No, allí no habla de encarnación, allí habla de reconciliación. No se trata, entienda por favor, no se trata de que Dios se encarnó, sino que Dios hizo la reconciliación. Y cuando usted lee el texto, ¿verdad? 3, 4 versículos arriba, 3, 4 versículos hacia abajo, usted va a ver que en ese texto, este, Dios no está afirmando que Dios está metido dentro de Cristo, sino que en esos textos está hablando bien claro de que Dios hizo la reconciliación por medio de Cristo, que Dios hizo la reconciliación por medio de ese cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos salvos. Para hacer la reconciliación era necesario hacer un sacrificio. Se necesitaba la muerte de un cordero. Y la Biblia dice que Jesucristo es ese cordero. Juan 1:29, libro de San Juan, capítulo 1, versículo 29. Dice la Biblia, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De manera que Jesucristo es el Cordero de Dios que fue inmolado en la cruz del Calvario, que su sangre preciosa fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Mire, cuando un sacerdote realizaba el sacrificio por el pecado de la congregación, el pecado del pueblo, eh, en ese cordero que era sacrificado, en ese cordero se hacía la reconciliación. No era que la persona se metía dentro del cordero, sino que el cordero tomaba el lugar de la persona. Ese cordero era inmolado en lugar de esa persona que había cometido la falta. Bueno, en Cristo, en el Cordero de Dios que fue pecado, Dios estaba haciendo la reconciliación del hombre con Dios. Eso es lo que dice allí la Escritura. Dios estaba con el sacrificio de Cristo haciendo la reconciliación del mundo consigo mismo. Ahora, pensemos por un momento, vamos a ir analizando, vamos a ir poniendo la mente a funcionar, la mente a funcionar. Si fuese, como dicen algunos, que Dios estaba metido dentro de Jesucristo, en persona, metido dentro de Jesucristo, ¿cómo es que el mismo Jesucristo reconoció que lo que estaba dentro de él era el Espíritu de Dios y no Dios? ¿Por qué el Señor Jesucristo reconoció que lo que estaba dentro de él era el Espíritu de Dios y no Dios? O piense por un momento, si Dios en persona estaba metido dentro de Cristo, ¿para qué Dios ungió con el Espíritu Santo y componer al Señor Jesucristo? ¿Para qué necesitaba ungirle con Espíritu Santo si ya Dios estaba dentro de él? O, aunque Dios estaba metido dentro de Jesucristo en persona, ¿por qué necesitaba ser bautizado con el Espíritu Santo?
Entonces, seamos razonables, pensemos con lógica, o sea, pensemos y no nos llevemos de la a buena a la primera, simplemente no torzamos la escritura porque eh, 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 al torcer las escrituras nos lleva a afirmar cosas que la Biblia no dice en ninguna parte. Primera, libro de San Juan, capítulo 1, versículo 33. San Juan 1:33. Mire lo que dice allí Juan el Bautista. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, Juan el Bautista dio testimonio que lo que descendió sobre el Señor Jesucristo fue el Espíritu Santo y no fue la persona de Dios. Juan dio testimonio que él vio descender el Espíritu Santo sobre Jesucristo. O en Lucas 4:18, el mismo Señor Jesucristo, el Espíritu del Señor está sobre mí, o como dice el libro de los Salmos, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido, dice Lucas 4:18, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38. Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y esta es otra expresión que no voy a tocar hoy, pero que Dios estaba con él no estaba haciendo referencia de que la persona de Dios estaba dentro de Jesucristo. Téngame paciencia, no quise tocarlo hoy mismo para no hacerlo demasiado largo. Esta expresión tiene su explicación, qué es lo que en realidad está haciendo o diciendo allí. No está hablando de que Dios estaba metido dentro de Jesucristo, sino que Dios estaba a favor de él o obrando juntamente con él. En otra oportunidad lo tocaremos. Lo importante acá hoy en este versículo es que dice, Dios ungió con el Espíritu Santo eh, y con poder a Jesús de Nazaret. O Hebreo 1:9, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a todos tus compañeros. Y además de que entonces vemos que lo que estaba dentro de Jesús, habitando, morando en Jesucristo, el Espíritu de Dios, termina diciendo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es uno de los últimos versículos de la primera porción que empezamos leyendo, pero simplemente como referencia. Bueno, esta es la razón por la que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, porque cargó en Jesucristo. Dios cargó, montó, colocó encima de Jesucristo el pecado de todos nosotros. Por eso dice que Dios estaba en Cristo haciendo la reconciliación, porque Dios cargó sobre, encima del Cordero. El Cordero tomó el lugar de cada uno de nosotros. Isaías 53:6, Isaías 53 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. Ese él está haciendo referencia al Señor Jesucristo. Mas Jehová cargó en Jesucristo el pecado, o en Cristo, mas Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros.
Entonces, en Cristo, Dios estaba haciendo la reconciliación consigo mismo, de la humanidad. Mire, permítame hacer una observación. La mayoría de las personas que piensan que Dios estaba metido en persona dentro de Jesucristo, concuerdan en que antes de que Jesucristo muriera en el Calvario, Dios salió del cuerpo de Cristo. O sea que Dios estuvo con Jesucristo dentro del cuerpo de Jesucristo hasta antes de morir, pero no podía estar en Jesucristo en la hora de la muerte. Y entonces se atreven a decir que Dios abandonó a Jesucristo y que las palabras que el Señor Jesucristo dijo fue, ¿por qué me has abandonado? Cuando la Biblia dice, ¿por qué me has desamparado? Desamparar y abandonar no es lo mismo. Son dos cosas totalmente diferentes. Tienen un significado diferente. Usted puede estar al lado de una persona, no haberle abandonado, pero no brindarle el amparo. Usted no lo va a defender, usted no lo va a ayudar, usted no le va, y está ahí al lado, no lo ha abandonado, pero no lo ha amparado, lo desamparó. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, estas personas reconocen que en el momento en que Jesucristo va a morir, pues, este, mm, Dios salió del cuerpo de Jesucristo, no se quedó allí dentro de Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, eso tiene su explicación. Dios no muere. Como Dios no muere, entonces, si lo deja dentro de Jesucristo, Jesucristo no podía morir. Tiene que, sí o sí, tiene que sacarlo antes de que Jesucristo se muera. Para poder decir, claro, Jesucristo murió, el cuerpo murió, pero Dios estaba por fuera porque Dios no puede morir. Es que no pueden dejar a Dios metido dentro de Jesucristo porque si no, Jesucristo no hubiese muerto. Déjeme decirle, la reconciliación que Dios hizo del ser humano con Dios no fue por la predicación o por los milagros que hizo el Señor Jesucristo por las calles de Israel. La reconciliación se hace es en el sacrificio en la cruz del Calvario. La reconciliación se hace en el derramamiento de la sangre que se da por la muerte de Jesucristo. Entonces, si se salió antes de Jesucristo muriera, entonces Dios no estaba haciendo la reconciliación, porque no fue Dios el que murió. Se necesitaba que el cordero muriese y derramase su sangre para que pudiese darse la reconciliación. Entonces, como el Señor Jesucristo ciertamente murió, ¿dónde está el papel de Dios? Dios cargó en ese cordero que estaba muriendo en la cruz del Calvario. En Cristo, Dios cargó el pecado de toda la humanidad y por ese sacrificio Dios hizo la reconciliación del hombre con Dios. Por eso la reconciliación es por medio de Cristo. Cuando volvemos a la expresión en, estar en, ciertamente hay algunos versículos que dan referencia de que está hablando de la morada de el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Voy a explicarme. Si yo le pregunto en este momento, ¿usted cree que Dios ha venido a morar
en usted. Hablando, en este momento no estoy hablando de Jesucristo, de la persona de Jesucristo, sino que estoy hablando de usted y de mí. ¿Ok? ¿Usted cree que Dios ha venido a morar en usted? ¿Que el Espíritu de Dios ha sido derramado en su vida, en su corazón, y que Dios le ha bautizado con su Santo Espíritu? Bien, si lo cree, qué bueno. Ahora le pregunto, ¿significa de que Dios en persona, el alto, el sublime, el ser inmensurable, el ser que creó el universo, se metió en persona dentro de usted? No, no, eso no fue lo que pasó. Lo que sucedió es que el espíritu de ese ser, el espíritu de Dios, vino a ser morada en usted. Y por medio de ese espíritu, usted tiene a Dios morando en su vida. Yo tengo a Dios morando en mi vida, medio del espíritu. Pero la persona de Dios no se metió dentro de nosotros. Imagínese si la Biblia dice, he aquí los cielos de los cielos no te pueden contener. Y ahora usted me va a decir que Dios en persona se metió dentro de usted. No tiene ninguna explicación lógica. Entonces, el Espíritu de Dios va a morar en nuestra vida y por eso nosotros decimos que Dios mora en nosotros, que Dios habita en nuestros corazones, pero esto es por medio del Espíritu de Dios, por medio del Espíritu de Dios. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 23. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y mire lo que sigue diciendo. Y vendremos, plural, vendremos a él y haremos, plural, haremos morada con él. Vendremos y haremos morada con él. De manera que la promesa que hay no es solamente de que Dios va a venir a morar en nosotros y hacer morada en nosotros, sino que también Cristo va a venir y hacer morada en cada uno de nosotros. Le pregunto, ¿será esto en persona o en alguna otra forma? Ciertamente en persona, no es en persona, es en otra forma, es por medio de su Santo Espíritu. Entonces, viene, hace morada en nuestras vidas, nuestros corazones. De esa manera, el Espíritu de Dios habita en cada uno de nosotros. Hermano, pero es que en la Biblia dice, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, ¿cómo mora el Padre en el Señor Jesucristo? ¿Cómo mora el Padre en el Señor Jesucristo? De la misma forma que el Padre mora en cada uno de nosotros. De la mismita forma. Y es que la Biblia dice que Jesucristo debía ser semejante a nosotros en todo. De la misma forma que Dios ha puesto su espíritu sobre nosotros, de la misma forma Dios colocó su Santo Espíritu sobre Jesucristo y esa es la morada de Dios en Cristo. Esa es la morada de Dios en nosotros y esa es la morada de Dios en Cristo. Dios habita de la misma forma. Efesios capítulo 3, versículo 17 dice, Efesios 3, 17, para que habite Cristo por la fe, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, y sigue ahí leyendo, pero quería llamar la atención a esta expresión, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, de manera que no se trata de una habitación en persona.
por medio de la plenitud que Dios ha hecho morar en Cristo y de la cual tomamos todo, esa plenitud que viene por la morada del Espíritu de Dios en nuestros corazones por medio de la plenitud de Dios. Entonces, tenemos morada de Dios y la morada de Jesucristo en nuestras vidas. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Primera de Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, de manera que es bien clara la escritura cuando dice que lo que viene a morar en nuestras vidas es el Espíritu de Dios. Y igualmente, perdón, sucedió con el Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios habitó en el Señor Jesucristo y Jesucristo es templo de Dios, al igual que nosotros somos templo de Dios. Pero le voy a llevar aún un poquito, le voy a complicar aún un poquito más la situación. Présteme atención para que no se me vaya a enredar. Y le pregunto, ¿quién está en quién? Oiga la pregunta. ¿Dios está dentro de Cristo o Cristo está dentro de Dios? Cuando pregunto así, la gran mayoría de las personas inmediatamente va a decir, no, Dios está metido dentro de Cristo. Y eso lo hacen es por esa enseñanza equivocada donde han torcido la escritura para que diga lo que en realidad no dice, este, y no se moleste conmigo, porque eso es lo que ha sucedido. Vamos a la Biblia y entendamos. Juan capítulo 14, versículo 20. Juan 14, 20. En aquel día vosotros conoceréis. Yo no sé si ya usted lo conoce, pero mire lo que tiene que conocer si aún no lo ha conocido. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Voy a volver a leerlo. En aquel día vosotros conoceréis que yo, hablando Jesucristo, yo estoy en mi Padre, pero ya va. Le acabo de preguntar que quién estaba en quién y usted me dijo que era Dios el que estaba dentro de Cristo. Y el Señor Jesucristo está diciendo aquí que es Jesucristo el que está dentro del Padre. Yo estoy en mi Padre. Y usted me dice que no, que es el que está dentro de Cristo. Y mire, sigue diciendo, y vosotros, refiriéndose a nosotros o a los discípulos, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Entonces, el Señor Jesucristo está dentro de Dios o está en Dios y está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Entonces, esto no está en ningún momento hablando de persona, de que personalmente, en persona, Dios está metido dentro de Jesucristo. En persona, Jesucristo está metido dentro de Dios. En persona, Jesucristo está metido dentro de nosotros. O nosotros en persona estamos metidos dentro de Jesucristo. No, estamos hablando de una morada espiritual, de una morada espiritual. Dice la Biblia claro de que el que somos hecho uno con Cristo por medio del Espíritu. ¿Ve? Es la morada en el Espíritu que nos hace uno. Por medio del Espíritu somos hecho uno. No es que Dios estaba en Cristo, ni que Cristo estaba en Dios,
hablando de persona. No es que la persona de Cristo estaba dentro de Dios la persona de Dios estaba dentro de Cristo. Eso no es lo que dice la Biblia, porque no es la verdad. Porque incluso la Biblia dice, allí lo acabamos de leer, que nosotros estamos en Cristo, entonces si Cristo está en Dios, entonces nosotros estamos dentro de Dios también. Y eso es una barbaridad. Persona, eso no es posible. Bueno, esto que está hablando, repito, es la morada, el uno en el otro, por medio del Espíritu de Dios. San Juan capítulo 17, versículo 20 al 23. San Juan capítulo 20, capítulo 17, versículo 20 al 23. Mire allí, vuelve y hace el mismo ejercicio. Esas cosas sencillitas de las que le encantaba decir al Señor Jesucristo, que todos la entienden. Mire, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Dios en Cristo y Cristo en Dios. Que también ellos sean uno en nosotros. Entonces, nosotros, tanto en Dios como en Cristo. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esta porción tampoco está hablando de vivir o estar dentro una persona de otra persona. Está hablando de la morada en el Espíritu y que por medio del Espíritu de Dios llegamos a ser uno. Moramos el uno en el otro por medio del Espíritu de Dios. Hacemos un vínculo estrecho, perfecto, fuerte, los unos con los otros por medio del Espíritu de Dios. San Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, aunque la expresión estar en habla de morar dentro o morar en una persona, pero por medio del Espíritu, el versículo que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo no es precisamente el ejemplo de lo que es morar en el Espíritu, sino que ese versículo que habla que Dios estaba en Cristo haciendo la reconciliación del mundo, está hablando acerca del mecanismo, de la forma que Dios usó para reconciliar al hombre con Dios y en ningún momento está hablando de que Dios estaba metido dentro de Jesucristo. Y la tercera opción de la expresión estar en habla de un periodo de tiempo, de inicio, un periodo de tiempo que tiene, perdón, inicio y que tiene un fin, un periodo de tiempo, y que en el caso nuestro, cuando hablamos de el periodo de tiempo en Cristo, se inicia desde que nuestros pecados fueron perdonados y este periodo de tiempo, pues, eh, o estadio o estancia, estadía, pues eso es lo que nos habla a nosotros de un momento X en la vida de cada uno de nosotros.
Vamos a leer los versículos y entonces entendemos un poquito mejor lo que quiero decirle. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Para quién no hay condenación? Para los que están en Cristo Jesús. Allí no está hablando de los que están metidos dentro de Jesucristo, sino los que están en Cristo Jesús. Eso es un periodo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O Romanos 8:39 dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está hablando de periodo, de un periodo. Antes de nosotros habernos arrepentido de nuestros pecados, estábamos en otro periodo. Estábamos en el periodo de pecadores. Efesios 2, 12 al 18 nos ayuda a verlo un poco más claro este periodo. En aquel tiempo, en aquel periodo, en aquel espacio de tiempo, estaba sin Cristo. Aquel momento nosotros estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, mire, ahora empieza otro periodo. Ahora en Cristo, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Leo este último pedacito. Porque por medio de él, por medio de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. De manera que por el Espíritu de Dios, nosotros tenemos entrada a Dios gracias al sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y empezó en nosotros un nuevo periodo. Ese periodo se llama en Cristo. Y usted a lo largo de su vida ha pasado por diferentes modos de tiempo. Usted estuvo en la escuela, usted estuvo en el liceo. ¿Cuántos años representó ese periodo? Yo no lo sé, usted sí lo sabe. Usted estuvo en la universidad. Fue un periodo de tiempo. Usted estuvo en el ejército. Usted está en la iglesia. ¿Cuántos años tiene usted en la iglesia? Eso es un periodo de tiempo. Usted está en Cristo y eso es un periodo de tiempo. Esperemos en Dios que sea hasta que hasta que Dios envíe al Señor Jesucristo por su iglesia. Esperemos que aún estemos nosotros en Cristo cuando se dé ese evento. Son etapas, son periodos. Cuando hablamos de estar en, yo estoy. La gente dice, estoy en mi mejor momento. Este es mis mejores años, mi mejor edad. Estoy en, y cada quien establece periodos de vida. Bueno, estar en Cristo es un periodo en su vida. Ojalá que nunca se aparte, nunca salga de estar en Cristo. Que ese periodo sea
para siempre y por siempre, porque gracias al Señor Jesucristo hemos sido reconciliados con Dios. Retomando, estar en Cristo habla entonces de la morada en el Espíritu y habla de periodo de tiempo, de que tiene, en el caso de estar en Cristo, tiene un inicio eh, cuando nuestros pecados fueron perdonados y también estar en, cuando está hablando de que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, habla es de ese cordero que Dios, por medio del cual Dios estaba haciendo la reconciliación de la humanidad. Si usted ha puesto su fe en Cristo, si tus pecados te han sido perdonados, entonces usted tiene de esas oportunidades maravillosas que llegan a la vida, de llegar a ser una nueva criatura y de reconciliarse con Dios. Dice el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 18. Hechos 26, 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que sepan por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto es lo que está dispuesto para nosotros, que recibamos perdón de pecados por la fe en el Señor Jesucristo, gracias a que Jesucristo fue sacrificado como cordero, gracias a que Dios lo proveyó. Él es la provisión por nuestros pecados. Entonces ahora usted está en Cristo si sus pecados le fueron perdonados. Porque en Cristo Dios hizo la reconciliación de la humanidad consigo mismo. Y si aún no está en Cristo y Dios le está dando la oportunidad de escuchar su palabra, pues este es un buen momento para que usted pueda entrar en Cristo, para que pueda iniciar un nuevo periodo en la vida, en su vida. Es un periodo donde usted sienta la paz, la tranquilidad que da el saberse perdonado, el recibir de Dios el auxilio para nuestros pesares, que podamos nosotros recibir de Dios el perdón para que vengan, como dice la Biblia, de Dios tiempos de refrigerio. Entonces, arrepiéntase de sus pecados, está a tiempo hoy, pídale perdón a Dios y acepte que Dios envió a su Hijo para morir en la cruz del Calvario, para por medio de él reconciliarle con él. Vamos a orar, porque debemos estar agradecidos con Dios. Debemos estar agradecidos con Dios. Que gracias a la provisión de Dios, que gracias a que Dios proveyó el Cordero, nosotros hoy estamos en Cristo. No por cosa que nosotros hayamos hecho, sino que por la gracia de Dios hoy somos salvos. Por la gracia de Dios hemos sido perdonados por su misericordia, por su amor, por su bondad. Hemos sido alcanzados. Vamos a orar. Soberano Señor,